Todo bien, profe. Buenos días, profe. Aquí andamos, profe. Bueno, eso a veces lo vemos como ganancia. Profesor, me surgió una duda con esto del socket client. ¿Sí? Ve que usted nos había comentado que, digamos, se debe detectar, ¿no? Si es o no del puerto correcto y después indicar, ¿no? Si es como el correcto. O sea, si no es el correcto, indicarlo y hacer que como que el mismo server se haga la conexión por nosotros, ¿no? Ajá, sí. Mi pregunta aquí es si al hacer esa nueva conexión, digamos, por ejemplo, el servidor A va a hacer la conexión al servidor, bueno, al puerto B. Bueno, el servidor A con puerto A quiere hacer la conexión al puerto B, ¿no? Por nosotros, que es Sí. como en el backend, ¿no? Mi pregunta es si al momento de hacer la conexión desde el otro puerto, debe de indicarle al servidor en ese puerto que lo solicite o el, el servidor A hace tanto la petición, bueno, la conexión al puerto B y además la petición del método. No sé si me doy a entender. Bueno, Sí, igual sí, sí. Debe hacer las dos cosas. O sea, a ti te hacen una petición, por ejemplo, de CRIPE. O sea, el puerto A recibe la petición de CRIPE del cliente A. Yo busco en mi diccionario de distribución si yo tengo la posibilidad de contestar esa petición. ¿Sí? En este caso estamos suponiendo que no la tengo, pero sé quién la tiene. Entonces yo como A hago la conexión a B, que la tiene, y ya que tengo la conexión, le mando el mismo comando que me mandó el cliente A, se lo mando al servidor B. entonces el servidor B debe de tener como ese método, ¿no? Ese método, digamos, constructor de conexión, donde si recibe pues una palabra, un string aparte, que también haga esa búsqueda. Sí, sí, de hecho, hablamos de que cada uno de los servidores es un clon. En el proceso debe ser un clon. Entonces, cualquier cadena que le llegue, lo primero que va a hacer ese servidor es verificar si tiene el servicio registrado. Entonces, en este caso, como si lo tiene, pues le va a dar respuesta y va a contestarle al servidor A, eh, pues la aplicación de esa función, en este caso de CRIPE. El servidor A va a cerrar la conexión con el servidor B y esa cadena que le contestaron es la que debe de regresarle al cliente A original. Sí, más o menos, o lo explicamos con unos diagramas aquí. No sé, entiendo la idea. Es que, sí, como yo tenía el programa, y bueno, ahorita lo corrijo, es que yo tenía mi clase como la que habíamos utilizado para el hash table, la de using hash table, Ajá, sí. y tenía como o sea, digamos, ¿cómo decirlo? Veo rápidamente mi método porque me pierdo. Digamos que Sí, está bien la cuando se que... hacía cuando se pedía o se hacía una instancia de esta clase con un puerto, es decir, o sea, ya se hacía, digamos, pues sí, la conexión a esta clase, ¿no? Con un puerto, pues agregaba al hash table el puerto, por ejemplo, puerto 3333, luego localhost y qué método, ¿no? Y él es el otro valor que nos dijo el factor. Pero eso lo hacía, digamos, tanto para el puerto 333 como con el puerto 4444. O sea, es un decir, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo lo que tenía era que en el multiserver, en el Delos, digamos que obviamente se quedaba escuchando, ¿no? En el puerto, se quedaba escuchando, a ver desde qué puerto se pedía qué.
Entonces, como ya tenía la instancia del hash table, pues solo hacía un request del servicio y le mandaba el puerto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el de using hash table, pues tenía un método que podía retornar una palabra o bueno, una cadena de texto, como para decir, no, pues el método está aquí o esa es la respuesta que tenemos, Sí. que es la que vas a entregar, o le regresaba un entero. Entonces yo lo que hacía era como intentar convertir la respuesta a entero, y si se convertía a entero, pues como yo lo interpretaba es que al pedir el servicio no se le regresó la respuesta, sino que el puerto por el que se debe de conectar. Ok. Entonces, con el multiserver thread yo lo que hacía era el nuevo socket. Para conectarte con el otro servidor. Ajá, pero lo único que hacía yo era conectarme al otro socket y no, como que tal vez no tengo bien la programación, no sé cómo hacer que al conectarme al nuevo socket le indique también que se conecte al hash table, porque lo que hice nada más fue hacer como la conexión al socket y volví a pedir con la instancia que ya tenía el hash table, el nuevo, o sea, el servicio, pero le mandaba el puerto que me habían indicado en la respuesta. Ok, Pero lo hacía sí, desde el mismo... ahorita esta parte que ya tienes del hash table en el thread principal, habría que ponerlo también en todos los servidores, o sea, en los threads de los servidores, habría que poner esa parte del código. Porque ahora, ¿qué pasa si alguien se conecta al servidor B y le pide un servicio que está en el servidor A? Pues debería de buscar otra vez en el hash table. Como no lo encuentra, te regresaría una cadena con el entero, tú lo conviertes y ahora del B se podría conectar al A. Entonces, cuando le llegue esa cadena, se supone que por la información del diccionario de distribución, el servicio lo tiene A. Entonces, él debería de resolverlo, regresarle la respuesta B y B ya contestarle al cliente que le hizo la solicitud. Entonces, ¿saben si, por ejemplo, cuando se cree, digamos, la conexión con el cliente y el servidor, ahí mismo es cuando hago como o sea, en cada servidor hago la instancia de la clase y, bueno, en ese caso, como es por servidor, pues le mando los métodos que tiene ese servidor para que los agregue a su propia tabla, ¿no? Claro, sí. Sí, por eso Okay. la solicitud de que tuviéramos un JSON con la información para cada uno de los servidores. Que en primera instancia pensaríamos que es el mismo JSON el que debería de cargar cada servidor, porque ahí está toda la distribución de los servicios que están disponibles en todo el sistema. Claro, entonces puedo... Porque sí, ya tengo la programación para lo de los JSON. Entonces, lo que puedo hacer es tal vez como concatenar, por ejemplo, que sea, o que simplemente el JSON se llame como o sea, puerto.json, ¿no? Entonces, que el servidor haga la lectura de ese JSON a partir pues, del puerto que le envío, ¿no? Y que Sí, ahí sí se podría hacer así. sí, se podría hacer así. Okay. Sí, y ahorita de alguna manera estamos trabajando con servicios, pues que son funciones ahí implementadas. Pero en algún momento vamos a cambiar esas peticiones por peticiones hacia servidores utilizando peticiones de tipo REST. Entonces eso ya nos permite generalizar este esquema de distribución. Y lo que tendríamos como un campo adicional es la URL del servicio REST que resuelve las peticiones que están almacenadas en este diccionario de distribución. Y entonces ahora sí, en ese caso, cuando estamos ya con REST, todos los REST van a hacer consultas a base de datos y seguramente lo que van a recibir como parámetro el REST es la consulta en SQL que el usuario está planteando.
Sí, pero eso viene posteriormente. Gracias, Ángel. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre lo que están haciendo? Acuérdense, ahorita voy a compartirlo aquí en el chat. Solo déjenme ver que todos tengan acceso. Ok, ya todos deberían tener acceso. O sea, son varios niveles ahorita en lo que o lo que estamos haciendo. El primero es, si un cliente hace la solicitud a un servidor, hace la solicitud del servicio S1 a un servidor, hay dos opciones. Si el servidor tiene implementado a S1, le contesta al cliente directamente. Y la segunda opción es que no lo tenga. Entonces, si el servidor no tiene a S1, entonces debe contestarle al cliente. ¿Quién tiene el servicio? Profe, ¿nos está compartiendo su pantalla? No, lo estoy escribiendo, ahorita, ahorita se los mando. Bueno, voy a compartirla, pero está yo redactándolo aquí en el chat. Nuevamente, si detectan que hay retardos en la transmisión, me avisan, por favor. Ok, entonces, uno es el diccionario de servicios, deben de cargarlo desde un JSON. En este punto, ¿todos pudieron hacerlo sin problemas? Acuérdense que trabajamos en pares la vez pasada. Bueno, trabajaron en pares. Luego, el segundo punto es con el diccionario de distribución cargado desde este archivo JSON, se supone que todos los servidores que tengamos en nuestro esquema deberían de cargar este JSON. Entonces, lo primero que debe de hacer ahora el servidor o el thread, porque acuérdense que el thread realmente es el que hace todo el manejo con los clientes. Cuando el thread recibe ahora un comando, lo que debe de hacer es buscarlo en el JSON, perdón, en el hash table. Si él puede contestar, o sea, si él tiene registrado ese servicio, pues debe de resolverlo y contestar al cliente.
Y si él no lo tiene, en el hash table está quién lo tiene. Y comentamos que como estamos en localhost, o sea, no tenemos más de un servidor, la diferenciación ahorita entre un servidor y otro está dada a través del puerto. Entonces debería de contestarle al cliente algo así como servicio no disponible y disponible en ponerle el puerto de quien lo tiene disponible. Sí, esa es la primera aproximación. O sea, yo no puedo resolverlo, pero esta persona lo puede hacer. O sea, o este puerto lo puede hacer. Y el tercer nivel, donde ya incorporamos la última versión de código que explicamos, donde un thread se convierte temporalmente en un cliente, se conecta con otro servidor y le puede mandar información, y ya que recibe la respuesta, le manda la cadena de fin para cerrar la conexión, pero ya tiene la respuesta de ese servidor, entonces esa información la puede tomar para contestarle al cliente original. Entonces aquí hay que, en el punto 3 hay que agregar la opción de conexión con el, agregar la opción de conexión con el servidor alterno. Le voy a poner entre comillas thread alterno. Reenviar la cadena original. Esperar la respuesta. Y contestar al cliente original. Aquí en el punto 3, no sé si alguien todavía tenga alguna duda. Y no sé si después de revisar este último código que vimos, donde uno de los threads se convierte temporalmente en cliente, se conecta con otro servidor, le manda una cadena, recibe la respuesta y eso le contesta al cliente. Acuérdense que esa prueba fue una prueba controlada porque todo estaba codificado para que si recibía la cadena connect, pues entrara a esa trama de crear un cliente temporal que se conecte, esperar la respuesta y contestarle al cliente y cerrar las conexiones alternas que se abrieron. No sé si en ese punto alguien todavía tenga alguna pregunta sobre los códigos. ¿Nadie? Ok. Luego en el punto 4, ¿cuál es la dificultad que vamos a tener en el caso de que más de un servidor tenga un mismo servicio? ¿Qué opciones teníamos ahí para decidir a qué servidor conectarnos cuando tengamos una replicación de servicio? Que es lo mismo que una replicación de datos. O sea, tenemos dos lugares donde está la información. ¿Alguien se acuerda de las opciones que podíamos tener? Puede ser el más cercano en... Ajá, puede ser el más cercano, hablando físicamente, el más cercano. ¿Qué otra opción habíamos tenido?
¿Qué toma en cuenta un load balancer para saber a quién redirigir el tráfico en un sistema transaccional? ¿Alguien? ¿A qué le suena el load balancer o balanceador de carga? O sea, es balanceador de carga de trabajo, ¿eh? Sí habíamos comentado que checa la carga, bueno, verifica o sea, trata de mantener que ambos servidores tengan una carga similar y no solo todos los hilos estén en uno. Ok, gracias, Dani. Precisamente eso, cuando nos llegue una nueva petición, en este caso, si nos llega una petición que puede ser resuelta en más de un servidor, ¿cuántos servidores puede haber? Pues los que sean necesarios. Puede haber 10, 20, 100, 1000, los que sean. ¿Sí? Y lo que debería de tomar en cuenta es este atributo de valor o este atributo de factor. Y el factor puede ser el que esté menos ocupado, por ejemplo. ¿Sí? Y si le doy al que está menos ocupado, en algún momento todos van a tener la misma carga de trabajo. Si aquí no se vale de que, tengo un preferido y a ese casi no le doy nada, entonces está de ocioso. Entonces el load balancer básicamente verifica cuántos hay. Podemos saber cuántos clientes tiene cada servidor atendiendo porque hay un número. Entonces puedo hacer una consulta de cuál es el que tiene el menor número y a ese mandarle, ya sin saber los demás que tienen. Sí, otro factor es, dijimos, las facilidades de infraestructura que tienen los servidores. Y puede ser que la infraestructura esté orientada para cierto tipo de problemas. Entonces, si quiero hacer una generación de estadísticas rápidamente, pues seguramente voy a tener un servidor que por el hardware esté especializado para hacer ese tipo de estadísticas. Entonces el factor aquí cambiaría, entonces ya me orientaría directamente a ese servidor. Sí, ahorita nuestro factor va a ser el load balancer, o sea, el menos ocupado. Si es que en algún momento tenemos ese problema para decidir a quién hacer la conexión, pues preguntamos en ambos servidores en una siguiente etapa, no en estas, preguntamos a ambos servidores o a todos los servidores que tengan el servicio cuántos clientes tienen y el que tenga menos clientes, a ese redirijo la conexión y le mando la petición. Sí, entonces es lo que voy a anotar aquí en el punto 4. Si más de un servidor ofrece el servicio S1, se toma en cuenta el factor para decidir a quién hacer la solicitud. Voy a anotar aquí lo del factor, es importante. Factor pueden ser desde el punto de vista de un load balancer, ¿sí? Puede ser por infraestructura, ¿sí? Puede ser por la distancia, esta es una distancia geográfica,
puede ser por ancho de banda. Acuérdense, estamos en un esquema distribuido, entonces el ancho de banda es determinante también. Vamos a poner esas 4. A esto les llaman discriminantes. O sea, siempre que ustedes van a decidir algo, generalmente hay un conjunto de atributos discriminantes. Entonces, viendo esos atributos, uno decide qué opción tomar. Por ejemplo, si han salido de viaje y han llegado a un punto donde hay 2 caminos, los discriminantes, ¿cuáles son? Por ejemplo, el tipo de carretera, la distancia, la seguridad, o sea, por ejemplo, qué camino se ve más transitado, la hora del día, porque a lo mejor por estadísticas, si se van por el camino más rápido, lleguen a suceder cosas de asaltos o demás, y si se van por el otro camino, como pasa por más casas, pues está más seguro. Entonces hay muchos elementos que a ustedes en algún momento les permiten decidir qué camino tomar. Y a esos elementos se les llaman discriminantes. ¿Sí está claro? Entonces ahorita van a seguir trabajando en eso y por favor, alguno de los 2 que formaron parte del equipo, o si trabajaron solos de manera individual, van a mandar y van a compartir aquí en el chat de sesión 10 el fragmento de código que hace la lectura del JSON. Solo ese fragmento. Después acuérdense que ese JSON de alguna manera tiene que ser cargado en el hash table. Pero ahorita compartan esa sección de código. Sí, mientras busco que es una imagen de lo que es Cloudera. ¿Todos recuerdan lo que comentamos de Spark, de Scala y Cloudera? ¿Alguien se acuerda de lo que comentamos en las primeras clases sobre esta plataforma? Era donde se podían trabajar en la nube. Ajá, bueno, tiene algunas características sobre trabajo en la nube. Pero ¿qué comentamos? O sea, ¿o qué relación tiene la arquitectura interna de Cloudera con respecto a bases de datos distribuidas? Pueden buscar ahí en Google, así las 3, si quieren las 3, o nada más pongan Spark y Cloudera. Es más, lo voy a buscar aquí. Cloudera. Entonces, si recuerdan, comentamos que este es un proyecto de
Apache Hadoop. Y actualmente se está ocupando para hacer muchos de los desarrollos de ciencia de datos. Hay muchísimas plataformas, esta es una de las que más se están ocupando. Y aquí lo importante es que todo el procesamiento de datos se realiza utilizando una distribución de la información. Entonces, cuando se hace la instalación y configuración de un dataset, lo que hace internamente todo el entorno o ecosistema, como le llaman en general, es que fragmenta esa información. Entonces la fragmenta y la distribuye en pequeños procesos. Se supone que la información está configurada de esa manera y por lo tanto accederla es muy rápido que estarla accediendo de manera completa. Y Cloudera, para saber exactamente dónde están cada uno de sus datos en las redes internas que se crean, necesita de un diccionario de distribución. Entonces, a través de este diccionario de distribución, todo el core de Spark y Cloudera saben exactamente dónde están cada uno de sus bloques de información, quién los tiene y un resumen de los datos que están contenidos en cada uno de sus bloques. Maneja replicación de bloques, ¿sí? Para aumentar algo que se conoce como disponibilidad de servicio, o en este caso disponibilidad de datos, porque es algo que se califica. Siempre que alguien fragmenta la información, lo primero que pregunta es, bueno, ¿y cuál es mi disponibilidad de la información? O sea, ¿qué pasa si uno de esos nodos se cae? ¿Tengo acceso a esa información? ¿Sí? Como existe esa posibilidad como un riesgo, lo que hace internamente Spark es replicar, o sea, cada uno de los fragmentos los replica, no los tiene almacenados en un solo lugar. Entonces los replica. Es muy parecido a lo que estamos haciendo con la replicación de algunos servicios. Si vamos a poner que hay un servicio crítico, por ejemplo, uno de convertidor de monedas, y es un servicio crítico, es un esquema financiero, y todos los nodos, o la mayoría, debería poder tener acceso a ese servicio. Entonces lo que hacemos es no dejarlo en un solo servidor, porque si se cae ese servidor, nadie puede acceder. Entonces lo que hago es replicar el servicio. Con eso estoy aumentando la disponibilidad de servicios. Que ese es eso, digamos que una calificación adicional que alguien que hace evaluación de plataformas o arquitecturas toma en cuenta. Acuérdense, disponibilidad de servicios, disponibilidad de datos. Son dos elementos que se califican. Eso quiere decir que siempre debería de tener la posibilidad de poder integrar todos los servicios que están repartidos en mi arquitectura. Y también siempre debería de tener la posibilidad de integrar la base de datos completa que está distribuida en la arquitectura. Y para no depender de un solo servicio, lo que hago es replicar tanto los servicios como los datos, entonces los tengo en dos lugares. Sí, es muy parecido a los writes de discos. ¿Alguien ha
escuchado el término RAID, R-A-I-D, y de repente escuchan RAID 5, RAID 4, RAID 3, RAID 2 o granjas de Ok. discos? ¿Dónde lo han Ándale. escuchado? Igual ahora sí que para almacenamiento de información, también para servidores. Ok, se ocupa mucho en servidores. Por ejemplo, todos los servidores que manejan más de 1 TB, generalmente lo implementan con una pequeña granja de discos. Entonces tienen, por ejemplo, 50 discos para almacenar 30 terabytes. Entonces lo que tiene realmente es replicación de los datos. Y es una replicación controlada porque ellos saben exactamente, a través de estadísticas, cuál es la mejor manera de distribuir datos en esos 50 discos. O sea, ¿se espera que haya fallas? Sí, sí se espera que haya fallas, pero yo puedo soportar hasta la falla de 5 discos si tengo un RAID 5, por ejemplo. Entonces hay muchas arquitecturas de hardware que nos ayudan a hacer o mejorar el concepto de disponibilidad. ¿Sí? Cuando ustedes están en casa y quieren aumentar, por ejemplo, su disponibilidad de servicio de Internet, ahí generalmente tienen solo dos opciones: o el servicio que llega a la casa o el servicio de datos que llega a su teléfono. Entonces tienen ahí cierta seguridad en la disponibilidad del servicio de datos en general. Si de repente se cae el de la casa, pues tienen el soporte de los datos que tienen en su teléfono, pero son limitados, pero tienen todavía ese soporte. Entonces, digamos que tienen un grado de disponibilidad arriba de lo que sería uno, que representa a un solo servicio o a un solo proveedor de servicio. ¿Se entienden esas ideas? Ok, bueno, asumimos que sí. Esta tecnología de Apache Spark utiliza todos los conceptos que ahorita estamos trabajando. Entonces tiene una administración, un administrador de la distribución, y ese determina cuál es la información que existe en la red de Hadoop y obviamente qué información está en cada uno de los nodos. Para nosotros como desarrolladores eso es transparente. Sin embargo, es como se implementan estas redes de datos. Entonces trabajaríamos, yo creo que dentro de más o menos un mes, 3 semanas, empezaremos a ver algunas cosas de Spark utilizando Scala como lenguaje. Scala, si recuerdan, es una versión de Java orientada a entornos de Spark, y obviamente utiliza muchísimo lo que son las funciones lambda que vienen desde la versión 8 de Java y están implementadas también en Python. Y esto permite hacer búsquedas rápidas en estos repositorios de datos en una arquitectura de Spark. Y entonces llevaríamos esto en paralelo junto con algunas cosas de la materia. Pero el trabajar con este tipo de esquema les va a dar información sobre exactamente para qué sirve saber cómo se hace la distribución de información y qué ventajas tiene sobre el trabajar con repositorios centralizados. ¿Sí? Si lo equiparamos esto con el ejercicio que hicimos de varios responsables de grupos, de pequeños grupos, les aseguro que la respuesta, cuando son varios grupos,
se agiliza con respecto a tener a un solo representante que esté indagando la información de todo el grupo, de los 30 y tantos. ¿Cuánto decrece? Se supone que decrece logarítmicamente. Entonces vamos a aprovechar todo lo que vamos a hacer en Spark con Scala para complementar lo que vayamos viendo de manera teórico-práctica en el curso. ¿Sí? Entonces, mientras siguen ahorita revisando estas 4 fases de lo que planteamos en algún momento para tener ya un esquema de distribución totalmente controlado, voy a buscar la imagen esta de Spark para compartirla y que ya vayan empezando a bajarla. Está pesada. Yo creo que la compartiría por WeTransfer para que ahí la tengan ya con tiempo. Y ya en su momento, pues veríamos cómo hacer la instalación, cómo empezar a hacer algunas pruebas ahí con información. Y todo esto orientado a ciencia de datos, que también es una de las áreas que más se está explotando cuando podemos distribuir repositorios grandes en pequeños repositorios que me permiten agilizar la búsqueda de información. Entonces seguimos trabajando en esto, solo voy a cerrar el micrófono y estoy al pendiente de lo que compartan. Gracias, Jania. ¿Con quién trabajaste, Jania? Con Carolina. Ok. Con Carolina Serrano, está bien. Entonces compartan sus fragmentos de código, por favor.
dime. ¿Cree que le pueda compartir pantalla y me apoye con algo? Claro. Y es que tengo la duda y nada más intento... Más no me sale, profe. No sé si se vea o se ve muy pequeño. Creo que se ve mejor Sí. aquí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, Ángel. Ah, bueno, no sé si se acuerda que le comenté al principio de... ¿cómo se llama? Lo del hilo alternativo, bueno, creo que es el punto 3 que puso en sesión 10. Déjame ver cuál es. Es el... Ah, el 3, lo del servidor alterno. Aquí mi pregunta es... Bueno, ve que le comenté de que hacía la... Ay, permítame, déjeme ordenar mis ideas porque me pierdo. Aquí solicito Sí. el servicio, ¿no? Que pidió con el puerto, ¿no? El puerto en el que está conectado el hilo. Sí. Aquí. Y yo, por ejemplo, en esta clase, hice la corrección que usted me indicó. Esto lo que hace ahora es que cuando, por ejemplo, yo me conecto, si quiere lo voy a correr para Sí, explicarle, sí, está igual bien. lo vemos mejor. ¿Qué? Ah, ya tengo uno, espérame. Mm, que lo corro de nuevo. Y, por ejemplo, yo me conecto. Entonces, esto lo que hace es leer el JSON, que, bueno, no se ve aquí porque está como en la carpeta del proyecto, pero lee el JSON. Sí. Bueno, creo que igual y puedo copiarlo y me lo traigo como a la parte del proyecto para que se vea. A ver, deme dos. Get server. Ok. Creo que aquí ya se ve. Aquí, este. Pues lee los servicios, ¿no? Que guarden JSON con el puerto y punto JSON. Y por ejemplo está hora Ok. y fin, ¿no? En este puerto. Entonces lo que Ok. hace en el servidor es, ahorita nada más como por prueba, imprime qué servicios tiene, ¿no? En su propia consola. Ok. Entonces yo Sí, cuando está bien. intento, por ejemplo, pues si yo intentara colocar o más bien pedir un servicio que está en otro puerto, lo que yo hago aquí es, obviamente, solicitar este servicio, el request service, que está aquí mero, ¿no? Entonces lo que hago es, pues, verificar si se encuentra en la tabla, que es la que se imprimió aquí, ¿no? En el output. Ahí. Ajá. Sí. Entonces, si no es, o sea, lo que yo hago es que valido que sea el servicio, o sea, que sea el servicio y que además sea ese puerto. Si, digamos, no es ese puerto, lo que yo hago es literalmente regresar el puerto desde el que se debe de conectar, ¿no? Entonces, Ok. al momento de tener la respuesta, ¿no? La que se retornó, lo que yo hago es, pues, intentar Tratas pasarlo de entero. convertirlo entero, ¿no? Ajá, entonces si se convierte entero significa que se le regresó un puerto, ¿no? No se le regresó como la respuesta. Entonces yo Ajá. aquí es donde está mi duda, que es donde ya estoy como sin saber qué hacer con mi vida. Porque se supone que... Bueno, eso lo podemos discutir después si quieres. Ok, es que aquí ya en esta parte de aquí que hago como la nueva conexión del cliente, no sé si lo que yo tengo que hacer es ordenarle como a esta misma clase, pero del otro hilo, o bueno, de la otra conexión, que haga la solicitud del servicio o aquí directamente hacer un ht.requestService y pongo, por ejemplo, el puerto real que se debe de conectar y pongo aquí, ¿qué debo de poner aquí? Ah, pues el servicio, ¿no? El servicio que quiere. Pero
técnicamente es como hacer No, trampa, ¿no? fíjate, Porque no. O sea, aquí lo que tienes que hacer, ya tienes, en cliente X ya está la conexión con el servidor que tiene el servicio. sí, porque, por ejemplo, si yo ejecuto este otra vez y le pongo, por ejemplo, el puerto 3333, digo, ahorita Ajá. puede que se muera porque quité la parte del código que, mire, no se va a morir, pero no va a hacer nada. Por ejemplo, si Ok. yo en la parte del cliente le pido, este, ¿qué otros hay? ¿Está O sea, cuántos puedes abrir y otro. fecha? Si yo aquí le Ok. pongo fecha, que no está en este puerto, bueno, aquí sí se murió porque ya eh, mm, se murió. ¿Por Sí, qué se murió? ahí no tengo idea. No recuerdo por qué se murió, pero. En el código, Ah, ya vi por qué se murió. A ver, espéreme tantito. Ah, bueno, ajá, perdóname, profe, usted dígame. o sea, en el código, este cliente X se está conectando con el servidor que está registrado que tiene el servicio. Sí, Si vamos a suponer el 33333. Entonces, lo que tienes que hacer, aparte de crear al cliente X, tienes que crear su print writer y su buffer reader del para cliente que tú X. puedas mandarle. Ajá, sí, para ese tienes que hacer lo mismo que tienes ahí arriba, ahí en la línea 30 y 31, Ah, pero con el hacer eso socket. mismo, pero con el cliente X. Ok. Ah. Ah, creo que había puesto escritor X y eso, ¿no? Escritor X y. Ándale, eso, hay que hacerlo con X y entonces ahora la cadena que te mandó el cliente original, tienes que reenviarla por el print writer al servidor alterno. O sea, es como decir, yo no la puedo resolver y se la vuelves a enviar al otro servidor. El servidor debe de procesarla, debe de buscar en su diccionario y como sí la tiene, pues la va a contestar. Entonces, por eso es que con cliente X abres la conexión con el otro servidor, creas su print writer y su buffer reader para que puedas mandarle y recibir información y le puedes mandar ya la misma cadena que te mandaron a ti. Y una vez que reciba la respuesta, le mandas la cadena de fin a ese servidor para que cierres esa conexión, porque es una conexión solo temporal. Y la respuesta que te dio ese servidor, ya contestársela al cliente que te hizo esa solicitud, que tú no pudiste resolver, pero que el otro servidor sí. Y eso se hace con estos. Sí, con esos. O sea, de hecho, ese socket es el que tienes arriba, ese que está ahí adentro del socket.getOutputStream. Ese socket es el que creaste arriba cuando se Entonces, hizo técnicamente, si la hago instancia de ese thread. si yo hago un escritor X y pongo un print writer de el servicio, técnicamente el otro hilo lo va a detectar como un. Sí, ajá, como si fuera un cliente normal. Ok. Oh, eso cambia muchas cosas, profe. Sí. Bueno, revísalas y si no, lo volvemos a checar. No, sí, ya, ya. Me aclaro mis dudas. Muchas gracias. Ok, de nada, Ángel. Ya se está subiendo a WeTransfer
Ya lleva el 45%, pesa 1.7 gigas y es digamos que es una carpeta de training para Spark, donde vienen los materiales, vienen los ejercicios, viene la imagen para Linux de, de este ambiente para Spark. Y eso lo tomaríamos como base para explicar la arquitectura de Spark, cómo está su diccionario de distribución, cómo es que se generan las replicaciones y las fragmentaciones. Y obviamente, pues haríamos, yo creo que todos los ejercicios de la primera parte, para que también, aparte de ver esa arquitectura, donde vemos una de las aplicaciones de bases distribuidas, pues aprenderíamos a trabajar con Scala bajo esta arquitectura. Que ahorita para Spark Cloudera hay también muchísima gente que está solicitando ingenieros, eh, ingenieros de datos, si quieren verlo así. Entonces ya tendrían pues una opción más para poder tal vez buscar más especialización o buscar un empleo por ahí. Faltan todavía de compartir su código, por favor, compártanlo. Y si fueron más de uno los que estuvieron trabajando, editen su post y pongan ahí un comentario de quienes estuvieron trabajando. Algunos ya lo pusieron, pero habría que ponerlo. Ese es el pase de lista del día de hoy.
Acabo de compartir la liga de WeTransfer del archivo sobre Spark Training. Entonces, como está grande, no sé si pudieran dejarlo ya descargando para que ya lo tengan, porque no sé cuánto tenga de validez la liga. Profe, 5 días, algo así. Ok, de todas maneras, empiecen a descargarlo. Si alguien ya empezó a descargarlo y no les marca ningún error, lo comenta, por favor. Ya lo Empecé a estoy descargando. descargarlo. Ok, gracias. Entonces nos veríamos el día de mañana. Vamos a seguir revisando estos códigos y plantearíamos ya algunos elementos que tienen que ver con esquemas de distribución, un poco más formales, hablando de distribuciones y fragmentaciones horizontales, verticales e híbridas. Y yo espero para mañana que ya me hayan compartido el log de accesos a una base de datos para tomarlo en cuenta y poder decidir qué esquema de distribución conviene. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y estamos en comunicación.